Hola, amiguitos de YouTube, ¿cómo dicen que les va? ¿Todo bien? ¿Todo nice? Espero que sí. Al día de hoy tengo el pelo feo. Raro. El día de hoy vamos a ver un videito de Mundo Creepy. Vamos a ver 7 misterios extraños de los terremotos en México. Así que, ¿están listos? ¿Están preparados? Comencemos, ¿les parece? Triquis, trágatelas. México es un país marcado por los terremotos, y no es para menos, pues nuestro país se encuentra sobre una de las zonas más inestables del planeta, el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde las placas tectónicas chocan y se desplazan con una fuerza capaz de transformar paisajes enteros en cuestión de segundos. Ay, qué feo amistad. ¿Saben que flautas? Nunca presencié uno. Una vez sí sentí un leve temblor, pero no sé si fue cuestión mía, o sea, vértigo, o si realmente fue. Sé que mi hermana también lo sintió y nos quedamos las dos así como, está pasando algo, pero al otro día lo mencionamos y todo el mundo fue como, no, fueron ustedes nomás. Cosita. Pero nunca presencié siquiera un leve temblor. Pero más allá de la tragedia y la destrucción, los sismos han dejado tras de sí enigmas que parecen escapar a toda lógica, así como historias que todavía hoy resultan difíciles de explicar. Aquí no vamos a hablar de números ni de estadísticas, sino de las preguntas que quedaron enterradas bajo los escombros y de fenómenos que la ciencia todavía no logra descifrar. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estos son 7 misterios de los terremotos en México. Por cierto, Flautas. si quieren escuchar una narración mucho más detallada sobre lo que ocurrió en el terremoto de 1985, ya pueden hacerlo en el primer episodio de nuestro nuevo podcast catastrófico, exclusivo de Podimo. Se estrenó este lunes pasado y cada semana habrá un episodio nuevo, y para que lo disfruten sin costo, les dejamos en la descripción y en el comentario fijado un enlace válido solamente esta próxima semana, donde van a obtener 60 días gratis de Podimo, plataforma donde también pueden encontrar decenas de podcasts exclusivos y originales y audiolibros para poder disfrutar. Muchas gracias por el apoyo. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Masketman. Sean bienvenidos a Mundo Creepy. Y aquí comenzamos. El megasismo de 1787. Hablar de sismos destructivos en México inmediatamente nos remonta al año 2017 o 1985. Sin embargo, son pocas las ocasiones en las que se habla del que realmente ha sido el más potente jamás registrado en la historia de nuestro país. Ocurrió el 28 de marzo de 1787, a las 11:30 de la mañana. En el sudoeste de la Nueva España, la tierra se sacudió de forma tan violenta que los registros de quienes lo vivieron mencionan que tuvo una duración de hasta 7 minutos, una eternidad Flautas. en la que el suelo parecía no querer detenerse nunca. A mitad 7 minutos. Y sé que no parece mucho, pero no es como que 7 minutos de estabilidad, no es 7 minutos de tranquilidad, no son 7 minutos de estar de chill de cojones. 7 minutos en donde se está moviendo absolutamente todo el piso. La desesperación. Fue conocido como el terremoto de San Sixto, por coincidir con la festividad católica de ese día. Los cálculos modernos estiman que alcanzó una magnitud de 8.6, lo que lo convierte en un monstruo sísmico capaz de liberar una energía 3 veces mayor que la de cualquier otro registrado en México. La ruptura de la falla recorrió unos 450 kilómetros a lo largo de la costa, y el movimiento se sintió en un área inmensa, desde Valladolid, la actual Morelia, hasta Tehuantepec, pasando por Veracruz y la Ciudad de México. Ahí se reportaron daños en el Palacio Virreinal, en el Cañón de la Diputación y en decenas de edificios del centro. Pero fue en Oaxaca donde la devastación alcanzó su punto más crítico, con iglesias, conventos y casas reducidas a escombros. Flautas. Los registros indican que, mientras las torres de la iglesia de San Francisco caían al suelo,
Las autoridades prohibían la circulación de carruajes por miedo a que la vibración terminara de derribar lo que aún quedaba en pie. Sin embargo, lo más aterrador sucedió en la costa. Tras el sismo, el mar comenzó a retirarse con una fuerza inexplicable, dejando al descubierto kilómetros de arena, rocas y hasta árboles submarinos que parecían haber estado dormidos durante siglos. Los pescadores miraban con espanto cómo el océano retrocedía más de 4 kilómetros hasta que... ¡A su mecha! ¡Amistad! Es que... Miren. Ay, qué feo. ¿Saben? A mí no soy fanática del mar, de la playa, de las costas. No. Me gusta, sí, visualmente está bonito, auditivamente relajante, pero no soy fan. Es como que de todos los lugares que hay en este mundo, ese sería como que de los últimos, ¿no? Prefiero otros lugares. Pero imagínate estar parado frente al mar y ver cómo el mar se va a la yuya. Porque es normal el movimiento oscilante ida y vuelta, pero el que se vaya, ¿no? Una cosa es que baje la marea y lentamente se vaya para atrás. Y otra cosa es ver como que una última ola llegó hasta acá y de repente empezó a irse para atrás. Y se fue. Y se fue un chingo encima. Ahí está, qué feo. En cuestión de minutos, regresó convertido en un muro de agua. Olas de hasta 18 metros de altura arrasaron con todo a su paso, penetrando entre 6 y 8 kilómetros tierra adentro, llevándose ganado, haciendas y aldeas enteras. Ah, sí, me imagino. En playas como Alotengo, los árboles quedaron cubiertos de peces y restos enredados en sus ramas, mientras en Acapulco la marejada golpeaba el muelle una y otra vez durante todo un día. Y en Tehuantepec y Pochutla, los sobrevivientes solo lograron salvarse trepando a los árboles mientras el agua lo inundaba todo. Es que imagínense una ola de 8 metros. Güey, miren la altura de su techo. En este techo tiene 3 metros. Son 2 y poquito más de esto. Es inmenso. Sí, hay veces que uno tira datos como decir 8 metros y la gente no dimensiona cuántos son 8 metros. Es un vergo que te caiga una ola así. Imagínense para la gente que se quedó a ver hasta el final, porque siempre está el curioso, ¿no? Que se queda hasta el final a ver qué es lo que sucede. Y que vea así una pinche ola de 8 metros y no... ¡Ay, no, sácate! Flauta, qué feo. Encima hay algo que uno no puede parar. La naturaleza, güey. ¡Ay! La naturaleza cuando se emperra. No hay manera. ¿Cómo paras eso? No se puede. El terror se prolongó durante días, pues las réplicas parecían no terminar nunca. El 3 de abril, menos de una semana después, otro sismo derribó lo que todavía se mantenía en pie y provocó un nuevo maremoto en Tehuantepec. Algunos de esos movimientos se calcula que superaron la magnitud 7, lo que convirtió aquella semana en un auténtico infierno para los habitantes de la región. Ay, sí. Las cifras oficiales hablaban de apenas 11 muertos a causa del tsunami, pero las crónicas sugieren que el número real fue mucho mayor, aunque probablemente no tan grande como lo sería en la actualidad, debido a la escasa densidad poblacional de la época, que Claro. evitó que la tragedia alcanzara dimensiones todavía más devastadoras. Aún así, estos eventos dejaron grabado un miedo profundo en la memoria colectiva, pues se dice que comunidades enteras abrazaban imágenes religiosas en busca de protección, mientras la Inquisición castigaba a quienes se atrevieran a burlarse de la fe en medio del desastre. Hoy sabemos, gracias a estudios paleosísmicos, que aquel megasismo y el tsunami que lo siguió fueron tan reales como aterradores, y que fenómenos de semejante magnitud podrían repetirse en el futuro. Quizás lo más inquietante es que, desde 1787, la Tierra no ha vuelto a liberar su furia con la misma intensidad en la región, y esa calma prolongada solo abre la puerta a una duda inevitable. Tal vez aquel evento fue único e irrepetible, o tal vez debemos seguir esperando a que la historia decida repetirse. Es aquí donde yace el misterio de este extraño evento que ya ha cumplido más de 230 años.
tremendo. Qué feo igual. Horrible. Nuevamente, que hayan sido 11 vidas sigue siendo un montón. O sea, no es que deja de ser trágico, ¿no? Muy feo, la verdad. Debe ser horrible la experiencia de vivir un sismo así de fuerte. Terremoto, un maremoto, lo que fuera. Debe ser horrible. Nunca me pasó. Lo más loco que me sucedió con la naturaleza fue un tornado. Y la pasé muy mal. Hoy día tengo recuerdos muy, muy feos y cada vez que veo un remolino que se hace en el viento me da algo. Me desespero, me desmayo. Los niños que no existieron. Ah. En medio de la devastación, la esperanza suele tomar forma en relatos que capturan la atención de todo un país. Durante los 2 terremotos más trágicos en la historia reciente de México, separados por exactamente 32 años, esa esperanza se encarnó en figuras infantiles que, con el tiempo, terminaron convertidas en fantasmas. Monchito en 1985 y Frida Sofía en 2017. El primero de ellos fue Luis Ramón Monchito Navarrete, un niño de 9 años que, según los reportes de la época, quedó atrapado junto a su abuelo en una vecindad de la calle Venustiano Carranza, en la colonia Merced, cuando el terremoto del 19 de septiembre de 1985 arrasó con la Ciudad de México. El fenómeno, de magnitud 8.1, redujo a escombros su vivienda, y pronto comenzaron los rumores de que el niño todavía estaba con vida. Algunos rescatistas aseguraban escuchar golpes bajo las ruinas, otros decían que se había logrado comunicar con ultrasonido, y hasta el presidente Miguel de la Madrid ordenó que la búsqueda continuara a toda costa. Durante días, brigadistas mexicanos e internacionales, celebridades, políticos e incluso el tenor Plácido Domingo se presentaron en el sitio, todos bajo la misma idea. Monchito todavía está ahí, esperando a ser rescatado. La cobertura mediática convirtió al niño en un símbolo de esperanza nacional. Hubo oraciones, vigilias y titulares que aseguraban que en cualquier momento saldría con vida. Pero los días pasaron y el milagro nunca ocurrió. Y es aquí donde comienza la ambigüedad. Hay fuentes que afirman que el cuerpo de Monchito fue encontrado junto al de su abuelo casi 3 semanas después, mientras que otras fuentes aseguran que nunca apareció y que todo esto fue producto de una psicosis colectiva o incluso de un montaje mediático. Con el tiempo, esta segunda versión, la del niño fantasma que jamás salió de los escombros, se convirtió en la más repetida y difundida, al grado de que para gran parte de la memoria colectivo, Monchito jamás existió. Güey, pueden ser que sean así de culeros, tipo crear una historia de un niño que nunca existió, que se quedó, porque es cruel, muy cruel, ¿no? Me hace dudar porque hay gente culera en esta vida. Y no sé si se puede ser así de cruel, tipo, crear una historia así de fea, culero, porque es fea. Ay, no me gusta, no me gusta. No me gusta encima que juegan con... Uno está sensible en ese momento. Mucha gente perdió todo, absolutamente todo. Y vienen con esta historia mega trágica en donde 2 seres súper vulnerables, como un abuelo y un niño, se quedan atrapados y todo el mundo está tratando de sacarlo y resulta y resalta que ni siquiera existían. Se me hace muy cruel. Pero 3 décadas más tarde, la historia se iba a repetir casi al pie de la letra. El 19 de septiembre de 2017, tras un sismo de magnitud 7.1 que derrumbó decenas de edificios en la Ciudad de México, la atención del país se concentró en el Colegio Enrique Rebsamen, al sur de la capital. Entre los escombros de esta escuela, donde 26 personas murieron, de los cuales 19 eran niños, surgió el nombre de una supuesta sobreviviente, Frida Sofía. Se dijo que la niña tenía 12 años, que estaba refugiada bajo un escritorio, que había movido la mano. 12 años. Están viendo eso, es una niña muy chiquita, como de 5 o 6 años. ¿Cómo va a tener ella 12? Cuando se lo pidieron, e incluso que había tomado agua a través de una manguera. Funcionarios de la Marina y brigadistas repitieron esta versión y Televisa transmitió en vivo, minuto a minuto, lo que parecía ser un rescate inminente.
Incluso la reportera Danielle Iturbide se convirtió en la voz principal de la cobertura, mientras en las redes sociales el nombre de Frida Sofía se volvía tendencia y millones de personas esperaban frente a la pantalla el momento en que la niña fuera liberada. Pero este momento nunca llegó. Al día siguiente, la Secretaría de Marina confirmó lo impensable. Frida Sofía no existía. No había registro de ella en la matrícula escolar, ningún padre se presentó a reclamarla y todos los alumnos habían sido ya localizados, ya sea en hospitales, en sus casas o entre las víctimas mortales. La historia que había mantenido en vilo a un país entero resultó ser un espejismo alimentado por información fragmentada, declaraciones imprecisas y la urgencia mediática por dar una primicia. Ay, bueno, es cruel, les digo, nuevamente, es cruel porque hubieron niños que salieron lastimados, niños que salieron, muy mal heridos, niños que fallecieron. Amistad. Todas esas familias le habrán pasado terriblemente mal y crear un niño falso que está ahí enterrado entre los escombros se me hace cruel, se me hace exageradamente cruel, ¿no? Siento que se están riendo de la gente, no me gusta cuando hacen esas mamadas. Invéntense otra cosa, no me gusta que entre medio de tanta tragedia quieran hacer que la tragedia se vea más trágica. Muy feo, qué mala estrategia para lo que fuera que estén queriendo hacer. Fue entonces cuando muchos mexicanos notaron un inquietante paralelismo casi perfecto. En 1985 y 2017, en la misma fecha, tras dos de los peores terremotos que ha vivido México, un niño se convirtió en el centro de una narrativa de esperanza que finalmente resultó ser falsa. Uno, Monchito, rodeado de versiones encontradas que todavía hoy dividen a la opinión pública, y la otra, Frida Sofía, producto de un montaje mediático y de errores oficiales. El verdadero misterio no es si existieron o no, sino por qué en dos momentos de dolor nacional la sociedad necesitó creer en ellos. ¿Fue acaso una coincidencia trágica o el simple resultado de la más ruin manipulación mediática? Sea cual sea la respuesta, tanto Monchito como Frida Sofía quedaron grabados como recordatorios de que a veces la esperanza también puede ser un fantasma. Amistad. Lo siento triste, la verdad. Porque podría ser más un mensaje tipo en la unión, ¿no? Hay que unirnos para ayudarnos y la weá. Pero siento que les digo, que ya estaba siendo un momento exageradamente trágico, porque es súper trágico que te pase esto, ¿no? Por ahí perder un familiar, perder tu casa, ¿no? A ver, no sé, imagínense la persona que estuvo, no sé, años juntando plata para comprarse un departamento. Y justo esa misma semana le sucede esto, y a la mierda el edificio. ¿En qué queda eso? ¿En qué se entiende? Es que es muy trágico, todo es muy trágico, es horrible. Si no saliste a tiempo de un edificio que se vino abajo, amistad, probablemente o saliste muy mal herido o sin vida. Y estar viendo en los medios que encima que hubo un montón de gente en una muy mala situación, que vengan y de repente te digan que hay algo más trágico, un niño o una niña que se quedó atrapado. Si bien pudo haber sido un teléfono descompuesto, alguien dijo A y terminaron diciendo Z, siento que es buscarle lo trágico a lo trágico. Ya es trágico todo. ¿Por qué inventar, no? ¿O por qué de repente un relato se cambia tanto como para llegar a esto? Para que por ahí no te sientas tan miserable porque un niño y un abuelito se quedaron encerrados o porque una niña se quedó en un colegio. Raro, extraño, muy raro, ¿no? El Lost Media de 1985. Regresamos una vez más a 1985, cuando aquel terremoto de magnitud 8.1 cambió para siempre la historia de nuestro país, dejando miles de muertos, barrios enteros reducidos a ruinas, instituciones colapsadas y una ciudad que de un momento a otro se vio enfrentada al caos y la desesperación. Pero además de la tragedia humana, aquel día también dejó una ausencia distinta. Decenas de transmisiones de radio y televisión interrumpidas en vivo, archivos audiovisuales
destruidos entre los escombros, y momentos que hoy sobreviven únicamente en rumores y testimonios. A eso es a lo que hoy se le conoce como el Lost Media del 85. Uno de los casos más recordados es el del programa de radio Batas, Pijamas y Pantuflas, transmitido en Grupo Radio Fórmula. Su conductor, Sergio Rod, se encontraba en vivo cuando la Tierra comenzó a moverse, y según varios oyentes, alcanzó a decir una frase que quedó grabada en la memoria colectiva. Calma, calma, mucha calma. No tengan miedo. El movimiento es leve. Ay, está muy fuerte. Está temblando muy fuerte. Tranquilos, vamos a llamar a la calma. Aquello fue lo último que salió al aire antes de que la señal se cortara abruptamente. El edificio colapsó segundos después, sepultando. Amistad. Mirá cómo quedó ese edificio. Amistad, mirá cómo quedó ese edificio. ¡Ay, boludo! No. Choqueada. Total y completamente choqueada. Amistad, ni siquiera parece un edificio. Parece una... Cuando la gente va y tira la weá en el basurero y se acumula y queda una plasta de basura. Parece eso, amistad. No parece, ni siquiera tiene forma de edificio. Amistad, qué feo. A quienes estaban dentro, incluido el propio Sergio Rod. Lo extraño es que ningún registro de esa transmisión se conserva. Ni la emisora ni la fonoteca cuentan con ese audio. La explicación más aceptada es que el derrumbe destruyó los equipos de grabación, pero para muchos sigue siendo un misterio si aquel audio existió realmente o si fue un recuerdo distorsionado por el trauma colectivo. Algo similar ocurre con la llamada Mala Rima de Héctor Kiev, un comediante que participaba en el noticiero 24 horas interpretando al personaje Tacho López Cuarzo. Su función era hacer rimas cómicas sobre la actualidad, pero pocos días después del sismo improvisó una que muchos consideraron cruel. Félix, además de sordo, era mudo, porque le hablan y no contesta. Refiriéndose al periodista Félix Sordo, fallecido en el colapso de Televisa Chapultepec, Jacobo Zabludovsky mostró su incomodidad al aire y Emilio Azcárraga Milmo ordenó de inmediato el despido de Kiev. Sin embargo, al igual que en el caso de Sergio Rod, no existe registro de ese momento. Ningún archivo público lo conserva y lo único que queda son menciones en entrevistas y columnas periodísticas. La magnitud del sismo también hizo desaparecer miles de horas de televisión. En Televisa Chapultepec se desplomaron másters de XHGC y de XEQ, 5 estudios y 3 edificios administrativos. Se calcula que más del 80% del equipo nuevo quedó destruido, y con ello, decenas de programas, noticieros y materiales que jamás fueron recuperados. Imevisión, Radio Fórmula y hasta cadenas internacionales como SIN, hoy Univisión, y Galavisión en Estados Unidos transmitían en vivo al momento del sismo, pero la mayor parte de esas grabaciones se encuentran perdidas. Lo más inquietante es que sí sobrevivieron algunos fragmentos aislados, como el del noticiero Hoy Mismo, donde la conductora Lourdes Guerrero, segundos antes de que se cortara la señal, alcanzó a decir: está temblando. ¡Ah, Chihuahuas! Ese breve instante captado en directo es una de las pocas pruebas tangibles que tenemos de una transmisión interrumpida por el terremoto en tiempo real, y alimenta la inevitable pregunta: ¿qué otros materiales llegaron a existir y nunca veremos? Ay, está. Es que estar en vivo es que te pase eso. Dudo que uno pueda mantener mucho la compostura, ¿no? Encima nada, no fue como que un temblorcito y listo, sigamos con... Fue total y completamente destructivo. Entiendo que no haya quedado nada, pero nada, porque sí pasa. Es que una vez que ya queda todo reducido a un escombro, es que ¿qué van a intentar recuperar? En medio de todo esto también surgieron rumores más extraños, como el del supuesto caso de capítulos perdidos del Chavo del Ocho y otras producciones de Televisa, destruidos cuando los másters se desplomaron en Chapultepec. Lo cierto es que no hay evidencia de que episodios inéditos se hayan perdido específicamente por el terremoto,
aunque sí es verdad que gran parte de los archivos de Televisa resultaron dañados o quedaron inservibles, lo que alimenta la sospecha de que el sismo pudo haber borrado para siempre piezas de la historia televisiva mexicana. Los testimonios de periodistas y rescatistas coinciden en que había cámaras y micrófonos encendidos en distintos puntos de la ciudad durante el terremoto, captando escenas que nadie más volvió a ver. Algunos creen que esas cintas fueron destruidas junto con los equipos. Otros sostienen que Televisa y otras cadenas las ocultaron deliberadamente, ya sea por respeto a las víctimas, o bien para no mostrar su vulnerabilidad institucional. El resultado es el mismo: imágenes y sonidos que podrían haber sido documentos históricos irrecuperables que se convirtieron en simples rumores. El misterio de este Lost Media no está solo en lo que se perdió, sino también en lo que nunca sabremos: si existieron realmente tantas grabaciones, si quedan cassettes olvidados en algún archivo privado esperando a ser descubiertos, o si fueron apenas ilusiones colectivas nacidas de la necesidad de aferrarse a algo en medio del desastre. Lo único seguro es que aquel 19 de septiembre no solo se llevó miles de vidas y edificios, también sepultó voces, imágenes y momentos que hoy permanecen atrapados en la frontera entre la historia y la leyenda. Antes de continuar con... Ay, weón. Es que te pone mal. Flautas. Ahí dejaría la wea. Pasa que, bueno, sí, está bien. Por ahí se perdieron cosas importantes. Dudo que hayan quedado cosas bien de los lugares que se hicieron mierda. Dudo. No creo que sea por ocultar algo, sino más bien de... Nada, se destruyó, simple y llanamente. Capaz que había cosas que incluso y sí tenían copia y toda la cuestión, pero se destruyeron. Porque a mitad los edificios quedaron hechos un puré. Horrible, bueno, muy feo. En la siguiente historia queremos recomendarles algo muy especial. Nuestros amigos Darian y Capi de Mystery World acaban de estrenar su nuevo podcast en su canal Creepypastas Everywhere, y lo lanzaron con un invitado de lujo, nada más y nada menos que Dross. En la descripción, en el comentario fijado y también en nuestras redes van a encontrar el enlace directo para que lo escuchen. Caigan por allá, disfruten del episodio y de paso déjenles un comentario diciendo que vienen de parte de la familia de Mundo Creepy. Les prometemos que no se van a arrepentir. Las luces de los terremotos. Si bien esto de lo que vamos a hablar no se trata de algo exclusivo en los terremotos de México, sí es un fenómeno muy curioso que es imposible omitir, pues ha ocurrido en los grandes sismos que marcaron la historia de este país. Nos referimos a las llamadas luces de terremoto, también conocidas como Earthquake Lights o simplemente EQL, uno de los misterios más fascinantes y polémicos de la sismología moderna. Se trata de destellos o resplandores en el cielo que aparecen en el momento previo a un temblor, iluminando la noche con tonos azulados, verdosos, púrpura o blancos. Para quienes los han visto, son un espectáculo tan inquietante como hipnótico, una especie de aurora boreal que aparece justo cuando la Tierra comienza a sacudirse con violencia. Güey, tengo dudas. Siempre está nublado cuando tiembla. Duda real. Porque estoy prestándole demasiada atención a los cielos y la mayoría está como nublado. En México, la primera vez que el término se popularizó fue durante el sismo del 7 de septiembre del año 2017, de magnitud 8.2 en Chiapas, cuando videos captados en distintas zonas de la Ciudad de México mostraron cómo el cielo se iluminaba con potentes fogonazos azules, mientras los edificios se mecían de un lado a otro. Años después, el 7 de septiembre de 2021, otro terremoto con epicentro en Guerrero volvió a despertar el fenómeno y miles de usuarios compartieron imágenes de destellos eléctricos en el cielo. Más recientemente, en septiembre de 2022, durante una... Güey, ¿por qué siempre está nublado? ¿Coincidencia nomás? réplica en Michoacán, se volvieron a registrar luces azules radiando hacia arriba, generando un déjà vu aterrador para aquellos que habían vivido los temblores anteriores. Sin embargo, este no se trata de un fenómeno actual o moderno. Existen registros que se remontan a siglos atrás y a continuación vamos a repasar algunos de ellos.
A ver. En la Grecia antigua, en el año 373 a.C., los cronistas ya hablaban de columnas de fuego que se alzaban en el cielo antes de que un terremoto destruyera las ciudades de Élice y Bura. En Roma, el propio Plinio el Viejo escribió sobre destellos luminosos durante un terremoto en Modena, esto en el año 89 a.C. En Japón, las crónicas del siglo IX describen luces que se movían en el cielo durante un sismo, y en el año 869, durante el terremoto de Yogan, se habló de extrañas luces en el firmamento. A lo largo de la historia, en Italia, Inglaterra, España y hasta Jamaica, existen testimonios de terremotos acompañados por estos resplandores aparentemente inexplicables. En el siglo XX y XXI, el fenómeno comenzó a ser documentado con mayor rigor. En Chile, durante el terremoto de Valdivia de 1960, el más fuerte registrado en la historia, con magnitud de 9.5, hubo reportes de luces que acompañaron este desastre. En Perú, el sismo de 2007 dejó también grabaciones de resplandores que iluminaron todo el cielo nocturno. En 2009, el terremoto de L'Aquila en Italia fue acompañado por luces registradas en fotografías y videos. En Japón, durante el terremoto y tsunami del 2011, cientos de personas capturaron imágenes del cielo iluminado en tonos azulados y morados. En Ecuador, en 2016, los testigos hablaron de esferas luminosas que aparecieron segundos antes del movimiento. Y más recientemente, los terremotos de Turquía y Siria de 2023 fueron también acompañados por múltiples destellos continuos. Esto en las provincias de Kahramanmaraş y Hatay, un fenómeno que quedó documentado desde distintos ángulos. Las explicaciones científicas han tratado de dar sentido a este enigma. Una de las más aceptadas proviene del físico Friedemann Freund, quien descubrió que algunos tipos de rocas, al ser sometidas a tensiones extremas, se comportan como semiconductores y liberan cargas eléctricas capaces de ascender hasta la superficie, ionizar el aire y producir destellos similares a los de un plasma. Otros investigadores hablan de la triboluminiscencia, un fenómeno comparable a la estática que aparece al frotar dos minerales, pero amplificado por la fricción entre placas tectónicas. Hay quienes sugieren que minerales como el cuarzo, al fracturarse bajo presión, podrían generar intensos campos eléctricos, mientras que otras teorías apuntan a perturbaciones en el campo magnético de la Tierra o a emisiones de gases como el radón, que al interactuar con el oxígeno podrían provocar estas luces. En 2014, un grupo de investigadores recopiló 65 casos documentados de luces sísmicas en América y Europa desde el año 1600 y concluyó que cerca del 80% ocurrieron en terremotos de magnitud superior a 5.0. Lo más curioso es que en la mayoría de estos casos, los fenómenos se produjeron dentro de las placas tectónicas y no en sus límites, lo que contradice la lógica de que solo los grandes choques de placas pueden llegar a producirlas. El estudio también señaló que eran más frecuentes en valles de grietas, regiones donde la corteza terrestre se había separado en el pasado, lo que podría explicar por qué algunos terremotos muestran este espectáculo luminoso y otros no. Sin embargo, las opiniones de los escépticos no se han hecho esperar. Algunos sostienen que la mayoría de las luces atribuidas a este fenómeno no son más que explosiones de transformadores eléctricos dañados por los sismos. Otros Puede ser. Bueno, es justo estaba por decir eso, pero no se notan apagones tampoco. De que tranquilamente podría ser de aquel lado empezó la wea, ¿no? Se está viniendo para acá y están explotando cosas, ¿no? Pero no todo puede ser una explosión. Lo que a mí me sorprende es que en todos los videos está nublado. Tipo, ¿esto no sucede en un cielo despejado? Duda. ¿Esto no sucede en cielos despejados? Pues se me hace muy curioso que bueno, tal vez puede serlo por la época del año, ¿no? Que también puede que esté más o menos nublado. En septiembre allá están empezando el otoño, acá la primavera, entonces, claro, puede ser que esté un poco más nublado. El otoño suele ser la época en donde llueve un chingo. piensan que se trata de confusiones con nubes iridescentes, auroras o simples rayos.
El escritor Brian Dunning, por ejemplo, ha señalado que no hay observaciones confirmadas bien documentadas y que la variedad de testimonios hace pensar que muchos podrían tener orígenes distintos. Robert Schaefer, otro escritor estadounidense, ha sido todavía más crítico, afirmando que las luces del terremoto pueden parecer cualquier cosa, siempre y cuando se quiera verlas como tal. Lo cierto es que los videos más recientes han inclinado la balanza hacia quienes creen en las luces sísmicas y creen que son reales. Gracias a los teléfonos móviles y las cámaras de seguridad, hoy contamos con cientos de grabaciones que muestran destellos coincidiendo con terremotos en distintos lugares del mundo. Esto ha abierto la puerta a nuevas investigaciones e incluso a la esperanza de que algún día estos fenómenos puedan incluso servir como alertas tempranas de sismos. Bueno, pero podría ser también que da justo la casualidad que haya relámpagos. ¿No? No son rayos, no caen, simplemente suceden en las nubes. Eso hacen luces. También tienen como un tono medio azulado, medio violáceo, ¿no? Puede ser tranquilamente eso. Cuando era más chica disfrutaba mucho cuando se venía la lluvia, porque se ven las nubes gigantes, enormes, y vienen cargadas, ¿no? Teniendo relámpagos ahí arriba que no suenan, no son como un rayo que cae, escucha un sonido así, como un impacto, sino que simplemente suceden allá arriba y son luces, simple y llanamente, ¿no? No, en la tarde se ve medio violáceo, ya en la noche se ven más azuladas. Ponele. No. Sí, se ven azuladas todo el tiempo. Porque violáceos no recuerdo haber visto nunca en mi vida. ¿Por qué dije violáceo? Bueno, porque en la tarde cuando está bajando el sol, el cielo se pone de un tono muy especial y puede llegar. Pero no. Para mí se ven como azuladas grisáceas, ¿no? Y cuando era más chica me acuerdo que nos sentábamos en la vereda a tomar una coquita y ver cómo se venían las nubes de lluvia. Puede ser eso, tranquilamente también, ¿no? Tipo, ¿coincidencia? Tal vez, pero coincidencia al fin. No obstante, la mayoría de los científicos coinciden en que, por ahora, no existe evidencia sólida para utilizarlos como predictores. Y aunque el misterio permanece, lo que nadie puede negar es el efecto psicológico que producen. Para aquellos que han visto esto, las luces que rasgan la oscuridad en medio del caos no parecen un simple fenómeno natural, sino una señal enigmática que acompaña al desastre. ¿Saben lo que se me hace raro de esto igual? Que no es como una luz en el cielo, es como brota de algún lado. Eso está extraño, ¿no? Es como apuntar para arriba. Tipo, no es como... Ay, qué pelotuda. Abre la cámara. Ahí está. No es como esto, tipo, aparece y desaparece, sino que se ve así. Como una luz apuntando desde abajo hacia arriba. Está raro. Por eso al principio pensé, puede ser, tipo, se están reventando los transformadores. Suele pasar. Puede ser que se reviente un transformador, tipo, tira varios chispazos. Y después digo, y qué raro que no se apaguen las luces como que por la zona. Es raro. Ya sea producto de la ciencia o la sugestión, las luces de los terremotos se han convertido en un recordatorio visual de lo espeluznante que puede llegar a ser cuando la tierra tiembla. La brecha de Guerrero. En la costa del Pacífico mexicano existe una franja de unos 200 kilómetros que desde hace más de un siglo intriga tanto a los sismólogos como a la población que vive sobre ella. Se le conoce como la brecha de Guerrero y se ubica entre Acapulco y Papanoa, dentro del cinturón de fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad sísmica del planeta. Lo inquietante es que, mientras que otras regiones cercanas han liberado su energía con terremotos devastadores, esta franja parece guardar un silencio anómalo desde 1911, cuando ocurrió el último gran sismo en la zona. De acuerdo con los registros históricos, cada cierto tiempo las placas tectónicas en este sector deberían liberar la tensión acumulada en forma de un gran terremoto. Los cálculos modernos indican que, tras más de 100 años, la energía retenida podría ser suficiente
para provocar un sismo de magnitud 8.1 a 8.4, con consecuencias catastróficas para Guerrero y para la Ciudad de México, que ya ha demostrado ser altamente vulnerable a este tipo de fenómenos. Sin embargo, ese evento nunca ha llegado, como si algo invisible lo estuviera conteniendo. Los científicos han planteado diversas hipótesis para explicar este misterio. Una de las más conocidas señala la existencia de los llamados sismos lentos, detectados en 1998 y en 2002, que llegaron a durar semanas enteras, liberando energía equivalente a un terremoto de magnitud 7.6, pero sin producir daños. Según algunos expertos, estos movimientos podrían estar funcionando como una especie de válvula de escape natural, disipando la tensión de manera casi imperceptible y evitando un desastre mayor. Otras hipótesis, más generales dentro del estudio de zonas de subducción, mencionan que factores como la composición mineral o la presencia de fluidos en el interior de la falla podrían influir en la forma en que se libera la energía. Sin embargo, no existen pruebas concluyentes de que esto explique el caso específico de Guerrero. Y ahí es donde el verdadero enigma toma forma. Para algunos, la brecha de Guerrero representa un peligro latente, una bomba de tiempo que en cualquier momento podría liberar toda su energía en un solo evento devastador. Para otros, podría ser un laboratorio natural que esté revelando mecanismos hasta ahora desconocidos de cómo la Tierra libera su fuerza. La división en la comunidad científica es clara, y cada hipótesis refuerza la sensación de incertidumbre. Lo único seguro es que el silencio sísmico de la brecha de Guerrero se mantiene desde hace más de un siglo, y mientras no haya una respuesta definitiva, el miedo seguirá presente. Podríamos estar frente a una falla que encontró una manera distinta de liberar su energía, o ante la calma antes de una tormenta que podría sacudir a todo México. Nadie puede asegurarlo, y ese es precisamente el misterio que mantiene a esta región bajo permanente observación. Esperemos que no. Esperemos que sí se haya... Acá la Tierra dijo... No voy a hacer lo mismo. Voy a hacer una cosa distinta. Y que no sea la acumulación de ira de la Pachamama. La verdad que no. Espero que no sea así. Ya bastante tragedia esta vez. El secreto de la PGJ. En medio de la devastación que dejó el terremoto del 19 de septiembre de 1985, algunos hallazgos resultaron más perturbadores que los propios derrumbes. Uno de los más inquietantes ocurrió en el edificio de la Procuraduría General de Justicia, ubicado en ese entonces en la esquina de Niños Héroes y Dr. Lisiaga, en la colonia Doctores. El inmueble colapsó casi por completo y hasta allí acudieron brigadistas, rescatistas y voluntarios con la esperanza de encontrar sobrevivientes. Sin embargo, lo que emergió de los escombros reveló algo que iba más allá de la tragedia natural. Entre los cuerpos recuperados, varios de estos presentaban señales que difícilmente podían atribuirse al colapso de la construcción. Según documentaron medios como Proceso, El Universal, Infobae y El País, algunos cuerpos estaban amordazados, esposados, con los ojos vendados y con huellas visibles de tortura. ¿Y eso? ¿Y eso? A ver, sigamos. El caso más citado es el de Saúl Ocampo, un abogado cuyo cuerpo mostraba quemaduras, golpes y señales de asfixia. Mientras que la Procuraduría afirmó que había muerto por una herida de bala, la autopsia reveló múltiples lesiones que sugerían un destino más siniestro. No se trataba de un hallazgo aislado, otros cuerpos presentaban marcas profundas en las muñecas, como si hubieran permanecido un largo tiempo encadenados o atados. En un contexto normal, podría pensarse en coincidencias macabras productos del derrumbe, pero los indicios eran demasiado claros y consistentes. A ver. A ver. Dudo que un sismo haga que una persona se ponga una venda en los ojos, luego se ate los pies y las manos y se torture antes de que el edificio colapse, ¿no? Ahí pasaba algo muy turbio. Muy
turbio. como para atribuirlos al azar. Pronto comenzaron a surgir sospechas. Era posible que el edificio de la Procuraduría, además de tener oficinas administrativas, también albergara espacios utilizados para torturas y detenciones clandestinas. El escándalo estalló cuando el país retomó la información y la difundió a nivel internacional, señalando que los cuerpos hallados en aquel sitio evidenciaban un patrón de violencia que no podía explicarse con el sismo. Se habló de celdas clandestinas en el interior del edificio, de prácticas de represión sistemática que hasta ese momento se mantenían ocultas y que quedaron expuestas gracias al desastre. Las autoridades, por supuesto, negaron estas versiones. Se limitaron a decir que los cuerpos habían sido víctimas del colapso y que las heridas visibles podían explicarse por el impacto de los escombros. Sin embargo, los testimonios de rescatistas y periodistas que estuvieron en el lugar, así como los reportes forenses, contradecían por completo esa explicación. Pero como lamentablemente ocurre con muchas de estas situaciones, el caso nunca se resolvió del todo. Si bien algunos de estos casos pudieron documentarse, la magnitud de lo encontrado en la Procuraduría no fue esclarecida. Y aquí quedan las preguntas: ¿cuántos de estos cuerpos murieron realmente por el sismo y cuántos ya estaban muertos o agonizando antes de que la tierra temblara? ¿Cuántos otros centros de detención similares existieron o existen en plena Ciudad de México sin que nadie lo sepa? Ahí está la cuestión. Porque, bueno, dadas las circunstancias, uno se terminó enterando. Pero ¿cuántos más hay así? No creo que esto sea un caso aislado. Siento que demasiada ligereza como para que esto sea algo que suceda únicamente ahí. Para mí pasa en más lugares. Lo único cierto es que entre los escombros del edificio de la Procuraduría no solo se encontraron cuerpos, sino también señales que despertaron más preguntas que respuestas. Las versiones oficiales no lograron borrar la sombra de la sospecha, y hasta hoy no se sabe con certeza si lo hallado aquella mañana fue un producto exclusivo de la catástrofe o la prueba de algo muy oscuro. Lo que sí quedó claro es que este sismo no solamente expuso la fragilidad de los edificios, sino también expuso algunos secretos que el gobierno seguramente jamás hubiera deseado que salieran a la luz. Tremendo. Amistad. Este estuvo heavy. Este estuvo fuerte. Este estuvo muy fuerte. En shock. Flautas. Es que la gente turbia está en todos lados. Y encima suceden cosas trágicas y ahí se destapa todo. Ay, amistad, no te lo puedo creer. Te lo juro. Igual para mí esto no es de... solo sucedió ahí. Para mí sucede en más lugares, ¿no? Y no solo me refiero a México, sino que me refiero a Latam. Nuestra hermosa y queridísima Latam. El 19 de septiembre. En México, la fecha 19 de septiembre dejó de ser un número cualquiera en el calendario. Se convirtió en una herida abierta, en una marca imposible de borrar. El primer golpe llegó en 1985, a las 7:17 de la mañana, cuando un terremoto de magnitud 8.1 sacudió la Ciudad de México con una violencia que nadie imaginaba posible. En cuestión de minutos, cientos de edificios se vinieron abajo, y con ellos decenas de miles de vidas. Aún hoy no hay consenso sobre la cifra exacta de muertos. Las autoridades reconocieron poco más de 3.600, pero estimaciones independientes hablan de hasta 30.000. Fue una tragedia tan grande que transformó la relación entre los ciudadanos y el gobierno, y marcó para siempre la memoria del país. Desde entonces, cada 19 de septiembre se convirtió en día de duelo y de recuerdo. Pero lo que parecía un hecho aislado en la historia, regresó como un espejo siniestro 32 años después. En 2017, otra vez un 19 de septiembre, a la 1:14 de la tarde, un nuevo terremoto estremeció al centro del país. La magnitud fue de 7.1, y aunque más localizado que el de 1985, resultó devastador. Cientos de edificios colapsaron, 369 personas murieron, y el recuerdo del pasado se reactivó como una pesadilla. Lo más perturbador fue que apenas 2 horas antes había concluido el simulacro nacional conmemorativo.
Muchos creyeron al principio que las sirenas seguían siendo parte del ejercicio, pero pronto la realidad se impuso. La tragedia había vuelto, y lo había hecho con una precisión cruel, en la misma fecha. Si alguien pensaba que 2 coincidencias eran suficientes, en 2022 ocurrió lo impensable. Otra vez, un 19 de septiembre, a las 13:05, la Tierra tembló de nuevo. Esta vez fue un sismo de 7.7, con epicentro en la costa de Michoacán. El movimiento se sintió en varios estados, dejó al menos 2 muertos y cientos de viviendas dañadas. Y como si se tratara de una broma macabra, también llegó minutos después del simulacro nacional. 3 terremotos en el mismo día, separados por décadas, pero todos con un impacto que resonó hasta en lo más profundo de la psique colectiva. Los investigadores concluyen que, aunque sorprendente, no es más que azar estadístico. El Servicio Sismológico Nacional y expertos de la UNAM explican que en México ocurren miles de sismos al año. Solo en 2023 se registraron más de 9,000. Sin embargo, el físico... Ah, tu chingada, ¿cómo que 9,000? ¿Cómo que 9,000? Choqueada. Obviamente no todos con la misma intensidad, pues si no cagamos. Pero... un montón, muchísimo, demasiado. Amistad, que feo igual. ¿Saben que me entra desesperación? Es que... una cosa es que lo relaten y otra cosa es verlo, ¿no? El relato me pone un poco tensa, sí, pero... ay, ver cómo se caían los edificios me altera, boludo. Me altera un montón, boludo. Me entra un desespere que no lo puedo explicar. Ay, boludo, se me pone tensa hasta los pelitos de las patas. Flautas. José Luis Mateos, de la UNAM, calculó que la probabilidad de que 3 terremotos de magnitud mayor a 7 ocurran el mismo día del calendario es de apenas 0,00075%, una posibilidad entre más de 133,000. Otros análisis sitúan la cifra en algo todavía más improbable, una entre 6 millones. Para la ciencia, la explicación es simple. Tarde o temprano, el azar termina jugando sus cartas, y esta vez lo hizo con una coincidencia escalofriante. Sí. Pero para la población, los números no bastan. Las probabilidades, por mínimas que sean, se sienten irrelevantes cuando la experiencia es tan vívida. Hoy, el 19 de septiembre, ya no es solo un recuerdo histórico. Es un día que provoca ansiedad colectiva. Millones de personas despiertan cada año con el mismo pensamiento. Ay, sí, me imagino. ¿Y si vuelve a temblar? Las sirenas de los simulacros, lejos de brindar seguridad, se han convertido en un preludio temido. ¿Y si la Tierra vuelve a moverse justo después de esos ejercicios, como en 2017 y 2022? La sensación inevitable nos llevará a la conclusión de que hay algo más allá de las estadísticas. Algunos lo ven como un capricho del destino, otros como una maldición escrita en el calendario. Hay quienes se preguntan si en realidad septiembre guarda un patrón aún no entendido en la dinámica de las placas tectónicas. Lo cierto es que no existe evidencia científica que lo respalde, pero la sensación de misterio permanece. Lo único seguro es que cada vez que el 19 de septiembre regresa, lo hace cargado de miedo, memoria y expectativa. Un día que debería ser como cualquier otro, pero que México vive con la certeza de que nunca será ordinario. Ay, amistad, se me pone la pinche piel chinita, qué feo. Ay. Flautas. Amigo, qué feo. Se lo juro. Ay, no, se siente horrible. Encima saben que es una mezcla de cosas, ¿no? Porque, nada, uno siempre dice como que lo material, o sea, ahí nomás se recupera. Es que no es solo lo material, es todo. Es que esto es devastador. Miren, ay, la weá. Horrible ver cómo la gente escapa de
de los edificios, de las casas, ¿no? El uno en ese momento piensa como que en su vida y en los de sus cercanos y sale. Y, amistad, imagínate lo desesperante que debe ser si uno con mano y patas que se puede mover libremente, ¿no? Y hacer, si querés ir a correr hasta allá 25 kilómetros por allá lo podés hacer. Imagínate la desesperación de, no sé, estar en un segundo piso y tener a un abuelito discapacitado, ¿no? Y tenés y te suena la pinche alerta del sismo y tenés que a los pedos salir para... ¡Ay, no, amistad! Sácatelas. O tenés tu familia es grande, o capaz que uno se está bañando, uno no se está cagando, no. Tener gente en tu casa con algún tipo les digo, de discapacidad o de imposibilidad motriz. Es desesperante, es muy desesperante. Ya es desesperante para uno solo con toda la habilidad. No me imagino cómo debe ser estar a cargo de una persona que no se vale por sí sola. Desesperante, boludo, muy desesperante. Ay, los pinches gatitos y los perritos. Encima que los animales también tienen esta cuestión de que sienten como que unos minutos antes que va a suceder algo raro, ¿no? Es como que se alteran, desde ya se alteran, ¿no? Y que salen a corretear por todos lados, que los gatos se vuelven los de los gatos ya por sí ya están locos. Imagínense el pinche gato saltando por todos lados, tu perro todo alterado. No, amistad. Horrible. Horrible. Espantoso. Muchos de estos edificios grandes, bueno, ellos les costará dinero, obviamente, pero como que es gente adinerada, que por ahí les duele crear un edificio nuevo, sí, pero no es tan doloroso como una persona que, no sé, imagínate recién haber hecho tu casita y que se te caiga así, ay, amistad, no, qué feo. Qué feo haber chambeado toda tu vida para armarte una casita y que se te caiga la pinche casita por el perro sismo, amistad, qué feo. Me entra desesperación, me pone mal. No importa cuánto insistan los expertos en hablar de coincidencias, el 19 de septiembre sigue siendo, para millones de mexicanos, una fecha maldita. Gracias por suscribirte, dejar tu like y seguirnos en redes sociales. Esperamos que hayas disfrutado de estos misterios. No olvides darte una vuelta por el nuevo podcast de Darian y Capi en Creepypastas Everywhere, que arrancó con Dross como invitado. El enlace lo tienes en la descripción y en el comentario fijado de este video. Sin más que decir, me despido. Yo soy Nightcrawler. Nos vemos después. Desesperante. Desesperante, devastador. Fuerte, Julio. Qué fuerte. Díganme, para los de México, ¿pasó algo este 19 o Nel? Impactada, boludo. Impactada. Miren, lo de las luces al final vale caca, vale cola las luces, que hayan todas las luces del cielo si quieren. Pero los sismos, amistad, no, me dan mucho miedo. Me dan muchísimo miedo. Me espanta Es que pasa de un segundo a otro, encima, no es que se empiezan a sentir movimientos leves y esto paulatinamente se vuelve en un sismo más fuerte. Entonces te da como que tiempo para salir de tal lugar, ¿no? No, es como que ahora va a suceder y se empieza a mover toda la tierra. ¡Ay, qué feo! No me gusta nada. Es que yo le temo mucho a la naturaleza, porque la naturaleza cuando quiere es culera. La naturaleza como que una vez cada tanto se acuerda y dice, me están haciendo mierda, voy a sacudirme para todos lados, cual perrito con garrapatas, se sacude para todos lados y hace mierda todo. Amistad, me impacta, me deja mal, les digo. Nuevamente, nunca viví o sentí así tal cual un sismo como que mínimamente potente como para que, no sé, en mi casa todos lo sientan. Sé que hay otras zonas de Argentina, como por ejemplo todo lo que está pegado a la cordillera, que sí hay sismos pequeños, pero como que es más común por ahí sentir un temblor muy muy leve a comparación de, no sé, yo ahora que estoy viviendo más al centro,
que no sé si viviendo en Buenos Aires, le digo, la única vez que sentí fue un temblorcito así nomás. Sentí como que vibraba la cama, pero fue como que le pregunté a todos mis allegados, tipo, a tal hora estuviste despierto, porque yo sentí que se movía todo. Y todo el mundo me decía, no, estás loca. No estás ebria. Pero eso fue lo máximo y se sintió rarísimo. Debo decir que se sintió muy, muy extraño. Fue como, me está pasando, porque ya de por sí soy media, como que me da vértigo, ¿no? Entonces levantarme y seguir sintiendo que todo se mueve era horrible, extrañísimo. Y duró, no sé, 3 segundos, bueno, y se sintió rarísimo. No me imagino algo más fuerte. Ay, no, amistad. Es que yo llego a estar en un suceso así y me petateo de la pura impresión. Me da algo de la pura impresión nomás. Ay, qué feo. Amistad, es que es muy horrible. Es muy horrible porque no hay manera de parar esto y listo. Simplemente es como que, bueno, esperemos a que termine de hacer su weá en la tierra y a levantar todo. Y ver que, nuevamente, ahora el caso de los 2 niños a mí se me hace muy culero. Les digo, ya de por sí yo solo con ver algunas imágenes y escuchar el relato me siento como te pone negativa toda la situación porque es triste, es una situación fea, o nada. Que venga el noticiero a decir hay un niño con su abuelo o una niña que quedó entre los escombros y que nunca se encuentre nada, lo siento una falta de respeto. Yo no sé si lo hacen a propósito, si es una cuestión de, ay, bueno, se salió de control, teléfono descompuesto, la noticia llegó así, pero verificar nunca, ¿no? Verificar estaba prohibido al parecer. Yo entiendo que igual si te llega una noticia como esa, tipo niña se quedó atrapada en su colegio y la gente está diciendo que sí, que responde y no sé, obviamente lo vas a querer decir, pero estas cosas tienen que estar verificadas. Uno no puede dar semejante noticia así. Entonces imagínense las noticias y si cada quien cuenta un relato y el noticiero dice, ah, bueno, esta es la más interesante, estaríamos viendo cualquier cosa. Eso les pasa por alterarse, por querer más sucesos trágicos de los que ya están sucediendo, porque ya era bastante trágico todo lo que estaba sucediendo, ellos querían más. Ese es mi pensamiento con respecto a esto de niños atrapados. Ellos querían ser más trágicos que otros noticieros. Ellos querían tener algo más allá de que ya estaba toda la pinche ciudad devastada y destruida. Ellos querían más. Más trágico querían ser. ¿Qué más trágico que un abuelito y un niño pequeño? ¿No? ¿Qué más trágico que una niña atrapada? Eso me hizo muy culero. Pero yo te entiendo que allá en los viejos tiempos uno diga semejante pelotudez. Más cerca de esta época yo digo, dale, no. Eso no se puede. Eso es de culero. Esa es gente culera que ni siquiera quiere afirmar lo que está a punto de decir. Así. Odio los noticieros, los detesto con mi alma. Pero bueno. Me fui por la tangente. Nos vemos, amiguitos de YouTube. Hasta la próxima. Se me cuidan, se me portan bien y... flautas. Cuídense. Bye. Muchas gracias a los miembros del canal. Son Quesi Fantásticos. Si el video te gustó, dale a like y compártelo con tus amigos. Si no, ¿entendiste?